cuando creían haberme enterrado, olvidaron que las raíces más profundas son las que sostienen los árboles más altos. La lluvia golpeaba las ventanas del vestíbulo de mármol mientras observaba a través de las cámaras de seguridad. Ahí estaban ellos, mi exmarido Tomás, su nueva esposa Natalia y mi ex-suegra Dolores, empapados y desesperados, discutiendo con el portero sobre el ático que querían alquilar. No tenían idea de quién era la dueña del edificio más exclusivo de Madrid. No tenían idea de que la mujer a quien llamaron basura sin valor, hace 3 años ahora controlaba cada metro cuadrado de la Torre Diamante Imperial. Pero lo descubrirían. Oh, sí que lo descubrirían. Déjame que te pida algo antes de continuar. Si esta historia te atrapa, dame una nota de 0 a 10 al final del video y cuéntame desde dónde me estás viendo. Ahora sí, volvamos a aquella tarde donde todo comenzó a cambiar. 3 años atrás, mi vida era completamente diferente. Yo era Elena Martínez, la esposa devota de Tomás Ruiz, un hombre que conocí en la universidad cuando ambos no teníamos nada más que sueños. Trabajaba 18 horas al día como enfermera en el Hospital General mientras él construía su carrera como arquitecto. Vivíamos en un apartamento de 2 habitaciones en las afueras de Madrid, con muebles de segunda mano y comidas preparadas con lo mínimo. Nunca me importó la pobreza. Lo amaba. O al menos amaba al hombre que creía que era. Durante 7 años, aguanté los comentarios venenosos de su madre, Dolores. Mi hijo merece algo mejor que una mujer sin linaje, me decía cada vez que visitábamos su casa en el barrio exclusivo de Salamanca. Tomás podría haber tenido a cualquier mujer de alta sociedad, pero se conformó contigo. Conformó. Esa palabra me perseguía en las noches de insomnio. Tomás nunca me defendía. Simplemente sonreía incómodo y cambiaba de tema. Yo lo justificaba pensando que era un hombre de paz, que no quería conflictos familiares. Qué ingenua fui. El día que mi mundo se derrumbó fue un martes ordinario de septiembre. Llegué temprano a casa después de un turno doble en el hospital. Mis pies me dolían, mi uniforme olía a desinfectante y lo único que quería era una ducha caliente y abrazar a mi esposo. En cambio, encontré maletas en la entrada. Tomás, llamé, confundida. ¿Qué está pasando? Él bajó las escaleras con una expresión que nunca había visto antes, frialdad absoluta. Detrás de él, una mujer de cabello rubio platinado y ropa de diseñador descendía con la arrogancia de quien cree que el mundo le pertenece. Natalia Montero, hija de un magnate inmobiliario. Elena, esto ya no funciona, dijo Tomás sin preámbulos. He encontrado a alguien de mi nivel. Alguien que puede abrir puertas que tú nunca podrías. Es hora de que sigas tu camino. Las palabras me golpearon como puños invisibles. ¿Tu nivel? Tomás, yo te sostuve cuando no tenías nada. Trabajé turnos extras para pagar tus cursos de especialización. Te preparé comida cuando estudiabas hasta tarde. ¿Y ahora soy insuficiente? Natalia soltó una risa cristalina y cruel. Cariño, no lo tomes personal. Simplemente no encajas en el mundo donde Tomás necesita estar ahora. Mira esta casa, mira tus muebles baratos, tu ropa de cadenas de descuento. No puedes culparlo por querer algo mejor. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Los papeles del divorcio están en la mesa, continuó Tomás, señalando un sobre manila. Firmarás y te irás. No voy a darte nada más allá de lo que legalmente me obliga la ley. Considerando que este apartamento lo pagué yo con mi trabajo, no tienes derecho a reclamar nada. ¿Tu trabajo? Mi voz salió como un susurro quebrado. Tomás, yo pagué el enganche de este apartamento. Vendí el carro que me dejó mi padre antes de morir. Empeñé las joyas de mi abuela. Todo para que tú pudieras. Pruébalo, me interrumpió con una sonrisa helada. No tienes ningún documento que lo respalde. Yo puse todo a mi nombre. Fuiste lo suficientemente tonta como para confiar en mí sin protegerte legalmente. Fue en ese momento cuando llegó Dolores, su madre, entrando como una reina a su palacio. Ni siquiera me miró cuando pasó a mi lado. Por fin, hijo mío. Ya era hora de que te deshacieras de este lastre. Natalia es exactamente el tipo de mujer que nuestra familia necesita. Bien educada, bien conectada, de buena familia. No como esta. Esta. Basura sin valor, completó Natalia, examinando sus uñas perfectamente manicuradas.
Eso es lo que eres, Elena. Una basura sin valor que tuvo la suerte de atrapar a un hombre por encima de su clase durante unos años. Pero el cuento de hadas terminó. Ahora desaparece antes de que te saquemos por la fuerza. Recuerdo haberme quedado paralizada, mirando a estos tres extraños que habían reemplazado a las personas que creí conocer. Tomás, el hombre que juró amarme en la salud y en la enfermedad. Dolores, quien lloró de emoción en nuestra boda diciéndome que finalmente tenía la hija que siempre quiso. Y esta extraña, Natalia, quien se había apropiado de mi vida como si fuera un vestido que le quedaba mejor. Firmé los papeles con manos temblorosas. No porque aceptara su versión de los hechos, sino porque algo en mí se rompió en ese momento. Algo que necesitaba romperse para que pudiera renacer. Espero que seas feliz, dije finalmente, mirando a Tomás a los ojos. Espero que todo lo que estás ganando valga lo que estás perdiendo. Él río. Realmente río. ¿Perder? Elena, no seas dramática. Estoy ganando un futuro brillante. Estoy perdiendo una carga. Salí de esa casa con una maleta pequeña, 300 euros en mi cuenta bancaria y un corazón destrozado. Pero también salí con algo que ellos no podían ver, una determinación de acero forjada en la humillación. Los siguientes 6 meses fueron los más oscuros de mi vida. Viví en un cuarto alquilado en un barrio peligroso, comiendo fideos instantáneos y trabajando turnos inhumanos en el hospital. Cada noche lloraba hasta quedarme dormida, cada mañana me obligaba a levantarme. Pero tenía un secreto que ni siquiera Tomás conocía. Mi abuela materna, quien murió 2 años antes de mi divorcio, me había dejado en herencia un pequeño terreno en las afueras de Valencia. Un terreno que en su momento no valía nada, ubicado en una zona rural sin desarrollo. Yo nunca le había dado importancia, nunca se lo mencioné a Tomás porque francamente parecía no tener ningún valor. Hasta que el gobierno anunció un proyecto de desarrollo urbano masivo en esa área. De la noche a la mañana, mi terreno sin valor se convirtió en una propiedad codiciada por desarrolladores. Las ofertas empezaron a llegar. La primera fue por 50.000 euros. Luego 100.000. Luego 500.000. Yo no vendí. En cambio, contraté al mejor abogado de propiedades de Valencia con parte del dinero que había ahorrado y negocié un trato diferente, me asocié con un grupo de inversores serios, aporté mi terreno como capital inicial y participé en el desarrollo de un complejo de oficinas y apartamentos de lujo. El proyecto fue un éxito rotundo. En 2 años, mi participación me generó ganancias por 5 millones de euros. Pero no me detuve ahí. Invertí inteligentemente, estudié finanzas en mis horas libres, me rodeé de mentores exitosos. Compré propiedades estratégicas cuando el mercado bajó durante la pandemia. Las renové, las revendí, reinvertí las ganancias. A los 3 años de mi divorcio, había acumulado una fortuna de 23 millones de euros. Y entonces apareció la oportunidad perfecta, la Torre Diamante Imperial. El edificio más exclusivo de Madrid estaba en venta. 30 pisos de apartamentos de lujo, oficinas corporativas, un spa en la azotea y vistas panorámicas de toda la ciudad. El precio era astronómico, 18 millones de euros. Lo compré en efectivo. No porque lo necesitara como inversión. Tenía suficientes propiedades generando ingresos pasivos. Lo compré porque durante mi investigación del edificio descubrí algo fascinante. Tomás y Natalia habían estado buscando desesperadamente un apartamento en esa torre durante meses. Al parecer, el negocio inmobiliario del padre de Natalia había colapsado. Malas inversiones, préstamos impagables, escándalos de corrupción. La familia Montero había perdido casi todo. Natalia, acostumbrada al lujo, se negaba a aceptar su nueva realidad y presionaba a Tomás para mantener las apariencias. Tomás, por su parte, había descubierto que casarse con Natalia no le había abierto las puertas doradas que esperaba. En cambio, ahora cargaba con una esposa que gastaba más de lo que él ganaba y una suegra en bancarrota que esperaba que él las rescatara financieramente. Qué irónico. El hombre que me abandonó por dinero y estatus ahora estaba hundiéndose en deudas tratando de mantener una ilusión. Cuando compré la Torre Diamante Imperial, di instrucciones específicas a mi equipo administrativo. Si Tomás Ruiz o Natalia Montero preguntaban por apartamentos disponibles, se les debía tratar con el máximo profesionalismo. Se les debía mostrar el ático más caro. Se les debía hacer creer que podrían tenerlo.
Y cuando llegara el momento de firmar el contrato y pagar, entonces revelaríamos quién era realmente la dueña. Si estás disfrutando esta historia de justicia y venganza, suscríbete al canal para no perderte cómo continúa esta revancha. Cada capítulo se pone mejor. El día llegó un martes de octubre, exactamente 3 años y 2 semanas después de mi divorcio. El sistema de seguridad me alertó cuando entraron al vestíbulo. Los observé a través de las cámaras con el corazón acelerado pero la mente fría. Tomás se veía mayor, con ojeras profundas y una tensión en los hombros que nunca había tenido cuando estábamos juntos. Natalia lucía su ropa de diseñador, pero incluso a través de la pantalla podía ver que era de temporadas pasadas, que su bolso de lujo tenía manchas apenas perceptibles. Y Dolores, la ex-suegra que me llamó basura sin valor, caminaba con la misma arrogancia de siempre, pero había algo desesperado en cómo se aferraba al brazo de su hijo. «Buenos días», saludó Marco, mi gerente de propiedades, con la sonrisa profesional que le había instruido. «¿Tienen cita?» «Somos los Ruiz Montero», anunció Natalia con esa voz que alguna vez me hizo sentir inferior. «Llamamos ayer sobre el ático en el piso 30. Queremos verlo ahora». Marco revisó su tablet con calma estudiada. «Por supuesto. El ático está disponible para visita. El precio de alquiler mensual es de 8.000 euros, más gastos de comunidad y depósito equivalente a 3 meses. ¿Están en condiciones de proceder con estos términos?» Vi cómo Tomás tragaba saliva. 8.000 euros mensuales probablemente representaban la mitad de sus ingresos actuales. Naturalmente, mintió Natalia, tomando del brazo a Tomás. El dinero no es problema. Somos personas de alto nivel. De hecho, me sorprende que no haya un proceso de selección más riguroso. No quisieran cualquier tipo de inquilinos en un edificio de este calibre. Oh, Natalia. Todavía no entendías que el universo tiene un sentido del humor retorcido. «Síganme, por favor», dijo Marco, guiándolos hacia el ascensor privado. Los seguí a través de las cámaras de seguridad, piso por piso, mientras ascendían hacia el ático que pronto se convertiría en el escenario de su humillación. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Marco, asterisco, «Están fascinados. La señora Montero ya está tomando fotos para Instagram. ¿Procedo según el plan?» Asterisco sonreí, sintiendo una mezcla de anticipación y algo que podría llamarse justicia poética. «Procede. Déjalos soñar un poco más. Déjalos creer que van a conseguirlo. Y cuando llegue el momento del pago, entonces aparezco yo». Guardé el teléfono y me preparé para bajar al vestíbulo. Había esperado 3 años para este momento. Había construido un imperio desde las cenizas de mi corazón roto. Había transformado el dolor en poder, la humillación en determinación. Y ahora, mientras los observaba moverse por el ático de mis sueños, probándose una vida que nunca podrían pagar, supe que la venganza no era solo dulce. Era absolutamente deliciosa. Pero todavía no sabía cuán satisfactoria sería la caída que estaba por presenciar. Ni cuán perfectamente se desarrollaría mi plan. La arrogancia es como un castillo de naipes, impresionante desde lejos, pero basta un soplo de verdad para derrumbarlo. Desde mi oficina en el piso 29, podía verlo todo. Las pantallas de seguridad mostraban cada ángulo del ático mientras Tomás, Natalia y Dolores recorrían los 300 metros cuadrados de lujo que jamás podrían permitirse. Era como observar ratones en un laberinto diseñado específicamente para ellos, completamente ajenos a que cada paso los llevaba más cerca de la trampa. Marco los guiaba con la paciencia de un actor consumado. Le había pagado un bono extra por este trabajo particular. No porque lo necesitara económicamente, mi equipo era leal y bien compensado, sino porque este momento requería perfección. Cada palabra, cada gesto, cada pausa calculada para maximizar su anticipación antes de la caída. Como pueden ver, explicaba Marco con voz suave, abriendo las cortinas automáticas para revelar la vista panorámica de Madrid, el ático cuenta con ventanales del suelo al techo en todas las habitaciones principales. La terraza privada tiene 200 metros cuadrados adicionales con jacuzzi, zona de barbacoa y jardín vertical diseñado por paisajistas premiados. Natalia prácticamente corrió hacia el ventanal, sus tacones repiqueteando en el mármol travertino. Sacó su teléfono inmediatamente y comenzó a tomar selfies, posando con la ciudad de fondo como si el lugar ya fuera suyo. «Tomás, ven aquí».
necesito fotos para mis seguidores. Van a morir de envidia cuando vean que vivimos en la Torre Diamante Imperial, chilló con esa voz aguda que probablemente mis exvecinos escucharían a través de las paredes cada mañana. Tomás se acercó mecánicamente, pero incluso a través de la cámara podía ver la tensión en su mandíbula. Conocía esa expresión. La había visto 1000 veces cuando revisaba las cuentas bancarias en nuestro modesto apartamento, calculando si podríamos permitirnos algo extra ese mes. Ahora esa misma expresión delataba que estaba haciendo cálculos mentales desesperados, tratando de imaginar cómo diablos pagaría 8.000 euros mensuales. Dolores, mientras tanto, inspeccionaba cada detalle con ojo crítico, tocando las superficies, abriendo armarios, evaluando el espacio como si tuviera algún derecho a opinar. La cocina es aceptable, declaró con ese tono condescendiente que conocía tan bien. Aunque esperaba electrodomésticos Gaggenau en lugar de Miele. Para el precio que están pidiendo, deberían ofrecer lo mejor de lo mejor. Marco mantuvo su sonrisa profesional. Señora, Miele es considerado lo mejor en la industria. Estos electrodomésticos específicos cuestan más de 50.000 euros solo en la cocina. Pero si tienen preferencias diferentes, la propietaria podría considerar. La propietaria, interrumpió Natalia, girándose desde el ventanal. ¿Quién es la dueña de este edificio? Seguramente alguien que conocemos. Madrid es un círculo pequeño entre la gente de verdadera clase. Oh, Natalia. Si tan solo supieras. La propietaria prefiere mantener cierta privacidad, respondió Marco suavemente. Pero les aseguro que es una empresaria extremadamente exitosa. De hecho, estará presente durante la firma del contrato. Es política de la casa que ella apruebe personalmente a todos los inquilinos del ático. Vi cómo Natalia inflaba el pecho, claramente halagada por la idea de ser aprobada por alguien que consideraba su igual. Tomás, en cambio, palideció ligeramente. Siempre había sido más perceptivo que su esposa, más consciente de cuán frágil era su posición actual. Continuemos con el tour, sugirió Marco, guiándolos hacia el dormitorio principal. La suite principal era mi pieza favorita del ático. Había supervisado personalmente su diseño después de comprar el edificio. El vestidor ocupaba 40 metros cuadrados, con estanterías iluminadas de cristal y espejos de cuerpo completo. El baño tenía una bañera de mármol negro esculpida en una sola pieza, importada de Italia, junto a una ducha de lluvia con 6 cabezales y paneles de cristal que se empañaban con solo tocar un botón para privacidad. Era el tipo de baño con el que soñaba durante esos meses viviendo en un cuarto con ducha compartida, cuando me lavaba el cabello con champú barato y me secaba con toallas ásperas. Natalia entró al vestidor y lanzó un grito de deleite que probablemente asustó a los pájaros en la terraza. Por Dios, Tomás. Mira este espacio. Finalmente tendré lugar para toda mi colección de ropa. Y estos espejos son perfectos para mis videos de moda. Mis seguidores van a enloquecer. Tomás se asomó al vestidor con una expresión que mezclaba resignación y pánico creciente. Dolores, sin embargo, ya estaba en el baño, examinando las llaves de oro mate y los acabados de mármol. Esto sí es digno de nuestra familia, proclamó, mirando a su hijo con expectación. Tomás, este es el tipo de lugar donde deberías haber vivido desde siempre. ¿No en ese horrible apartamento pequeño con esa mu? Se detuvo abruptamente, recordando que Marco estaba presente. Pero yo sabía cómo terminaba esa oración. Con esa mujer. Con esa basura sin valor. Conmigo. Respiré profundo, controlando la oleada de ira que amenazaba con hacerme bajar demasiado pronto. No. Todavía no. Déjalos disfrutar un poco más. Déjalos imaginar sus vidas perfectas en este espacio. Cuanto más alto suban, más satisfactoria será la caída. Marco continuó el tour, mostrándoles las 3 habitaciones adicionales, una de las cuales Natalia ya había designado como vestidor secundario, el estudio con paneles de madera de nogal, la sala de cine privada con butacas de cuero italiano y el sistema de automatización que controlaba todo desde luces hasta temperatura con comandos de voz. Cada detalle los hundía más profundo en la ilusión de que este lugar podría ser suyo. Finalmente, regresaron a la sala principal. Marco consultó su tablet con expresión profesional. Bien, si están satisfechos con la propiedad, podemos proceder con el papeleo. Como mencioné, el alquiler mensual es de 8.000 euros.
Los gastos de comunidad son 1.200 euros adicionales. Necesitamos un depósito equivalente a 3 meses de alquiler, lo que suma 24.000 euros, más el primer mes por adelantado. El total para la firma del contrato hoy sería 33.200 euros. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso a través de las cámaras podía sentir el peso de esa cifra aplastando sus ilusiones como un yunque sobre cristal. Tomás se aclaró la garganta. Yo. Bueno, naturalmente tenemos esa cantidad, pero necesitaría un par de días para transferir fondos desde cuentas de inversión, completó Natalia rápidamente, demasiado rápido, con ese tono agudo que la gente usa cuando miente. Tenemos el dinero, obviamente. Somos personas de recursos considerables. Simplemente necesitamos organizarnos con el banco. Marco asintió comprensivamente, pero yo conocía el guión. Era hora del siguiente acto. Por supuesto, lo entiendo perfectamente. Sin embargo, debo informarles que hay otras 3 familias interesadas en este ático. La política de la propietaria es clara: el primero que pueda proporcionar el pago completo se queda con la propiedad. Si necesitan unos días, no puedo garantizar que siga disponible. Vi el pánico cruzar el rostro de Tomás como una sombra. Natalia, en cambio, se volvió desafiante. Eso es ridículo. Ya estamos aquí, hemos visto la propiedad. Debería haber un sistema de reserva o algo. ¿No pueden simplemente? Pueden y lo hacen, le interrumpió Dolores, sorprendentemente lúcida de repente. Su voz había perdido el tono imperioso y ahora sonaba casi desesperada. Tomás, necesitas conseguir ese dinero. Habla con el banco, pide un adelanto, lo que sea. No podemos perder esta oportunidad. Mamá, Tomás habló en voz baja, pero los micrófonos de alta calidad del ático captaron cada palabra. Sabes perfectamente que no tengo 33.000 euros disponibles. Ni siquiera con un préstamo podría. Entonces véndelo, estalló Dolores, señalando su reloj, un Rolex que reconocí porque yo se lo había comprado como regalo de cumpleaños durante nuestro matrimonio, cuando todavía era lo suficientemente ingenua como para gastar el salario de 2 meses en hacer feliz a mi suegra. Vende el reloj, vende el carro, pide prestado a tus socios. Haz lo que tengas que hacer. El reloj vale 20.000 como máximo en el mercado de segunda mano, respondió Tomás con voz tensa. El carro todavía tiene pagos pendientes. Y mis socios, madre, mis socios ya me prestaron dinero el mes pasado para cubrir las tarjetas de crédito de Natalia. El silencio que siguió fue delicioso. Marco, profesional hasta el final, fingió revisar algo en su tablet para darles un momento de privacidad para su humillación mutua. Natalia se había quedado congelada junto al ventanal, su teléfono todavía en la mano con todas esas fotos de una vida que nunca tendría. Su rostro pasó por varias emociones: incredulidad, ira, vergüenza, y finalmente esa expresión de pánico que la gente tiene cuando su realidad cuidadosamente construida comienza a desmoronarse. Tomás, dijo finalmente, con voz temblorosa. Me prometiste que podríamos vivir aquí. Me prometiste que las cosas mejorarían después de que me dejaste por ella, quise completar desde mi oficina. Después de que sacrificaste un matrimonio estable por la ilusión de riqueza. Después de que cambiaste seguridad por estatus. Lo sé lo que prometí, respondió Tomás, y por primera vez en 3 años escuché algo en su voz que me resultó vagamente familiar: derrota. Pero prometer y poder cumplir son 2 cosas diferentes. Dolores se dejó caer en uno de los sofás de diseñador, su postura perfecta finalmente colapsando. Se veía pequeña de repente, una mujer mayor tratando de aferrarse a un estilo de vida que se escurría entre sus dedos como arena. Siempre supe que casarte con esa enfermera fue un error, murmuró, más para sí misma que para los demás. Pero al menos ella nunca gastaba más de lo que tenías. Al menos con ella había comida en la mesa y las cuentas pagadas a tiempo. Esta. Miró a Natalia con algo cercano al desprecio: esta te está hundiendo. Oh, Dolores. Después de 3 años de llamarme basura sin valor, ahora reconocías mi verdadero valor. Qué irónico. Qué perfectamente, deliciosamente irónico. Natalia explotó. ¿Cómo te atreves? Yo soy de buena familia. Tengo educación, clase, conexiones. No soy una vulgar trabajadora de hospital que huele a desinfectante.
Elena jamás podría haber conseguido siquiera entrar a este edificio como visitante. Marco carraspeó suavemente. Disculpen, pero si van a continuar esta conversación, tal vez prefieran hacerlo en privado. Tengo otras citas programadas. No, interrumpí, mi propia voz saliendo del intercomunicador del ático. Que continúen. De hecho, creo que es momento de que conozcas a la propietaria, Marco. Ya he escuchado suficiente. El silencio que siguió fue absoluto. Los cuatro en el ático se quedaron congelados, mirando hacia el intercomunicador como si acabara de hablar un fantasma. Y en cierto modo, así era. El fantasma de la mujer que ellos creyeron haber enterrado 3 años atrás. Bajaré en un momento, continué, saboreando cada palabra. Prepara el contrato de alquiler, Marco. Creo que tenemos mucho de qué hablar. Corté la comunicación y me levanté de mi escritorio. Me miré en el espejo de cuerpo completo de mi oficina privada. El traje Armani color marfil me sentaba perfectamente, cortado a medida para realzar la figura que había esculpido con entrenamiento personal 3 veces por semana. Mi cabello, que solía llevar recogido en una cola simple durante mis turnos de hospital, ahora caía en ondas profesionales hasta los hombros, con mechas balayaje que costaban más que mi antiguo alquiler mensual. Los zapatos Louboutin, sí, con las suelas rojas que Natalia solía presumir en sus fotos de Instagram, añadían 8 centímetros a mi altura. El reloj Cartier en mi muñeca brillaba discretamente. Los aretes de diamantes que me había comprado después de mi primera gran venta de propiedades capturaban la luz. No me había transformado en esto para impresionar a nadie. Lo había hecho por mí misma, porque cada pieza de lujo era un recordatorio tangible de cuán lejos había llegado desde aquella noche llorando en un cuarto alquilado, comiendo fideos instantáneos. Pero no iba a mentir, el hecho de que Tomás, Natalia y Dolores estuvieran a punto de ver esta transformación hacía el momento infinitamente más dulce. Tomé el ascensor privado que conectaba mi oficina directamente con el ático. Mi corazón latía con fuerza, pero mis manos estaban firmes. Había esperado 3 años para este momento. Había construido cada pieza de mi imperio con este confrontamiento en mente. Y ahora, mientras las puertas del ascensor se abrían y mis tacones resonaban contra el mármol del ático, vi sus rostros. La incredulidad de Tomás. El shock de Natalia. El horror de Dolores. Y supe que los siguientes minutos valdrían cada lágrima que había derramado, cada noche de insomnio, cada momento de duda. Buenas tardes, dije con una sonrisa perfectamente educada. Bienvenidos a mi edificio. Creo que tenemos asuntos pendientes que discutir. El reconocimiento llegó como un relámpago, la mujer que descartaron como basura ahora era la dueña del palacio que jamás podrían pagar. El silencio en el ático era tan denso que podía escucharse el zumbido casi imperceptible del sistema de aire acondicionado. 4 pares de ojos me observaban con expresiones que iban desde la incredulidad absoluta hasta el horror puro. Yo mantuve mi postura erguida, mi sonrisa profesional intacta, disfrutando cada segundo de su desconcierto. Tomás fue el primero en encontrar su voz, aunque salió como un graznido áspero. ¿Elena? Señora Martínez, para usted, corregí suavemente, caminando hacia el centro de la sala con pasos medidos. Mis tacones repiqueteaban contra el mármol como un metrónomo marcando el ritmo de su destrucción. O si prefiere algo más formal, puede llamarme la propietaria de la Torre Diamante Imperial. Creo que Marco ya les mencionó que me gusta aprobar personalmente a los inquilinos del ático. Natalia había retrocedido hasta quedar pegada contra el ventanal, su teléfono todavía en la mano, olvidado. Su boca se abría y cerraba como un pez fuera del agua, tratando de procesar lo que veía. La mujer que había llamado, basura sin valor, ahora estaba frente a ella vistiendo más dinero del que probablemente ella tenía en su cuenta bancaria. Dolores se había puesto de pie del sofá, aferrándose al respaldo como si fuera lo único que la mantenía vertical. Su rostro había perdido todo el color, sus labios temblaban, pero ninguna palabra salía. Marco, mi fiel gerente, se acercó con una carpeta de cuero y una sonrisa apenas contenida. Le había contado toda la historia semanas atrás, cuando comenzamos a planear este momento. Él había insistido en estar presente, llamándolo, el momento de justicia más poético que presenciaré en mi carrera. Señora Martínez, dijo con voz profesional, aunque detecté el brillo divertido en sus ojos. Aquí está el contrato de arrendamiento para su revisión.
Los señores Ruiz Montero han expresado interés en el ático, pero como usted sabe, tenemos nuestros estándares. Tomé la carpeta, fingiendo revisar documentos que ya había memorizado. Dejé que el silencio se extendiera, que el peso de la situación se asentara sobre ellos como una losa de concreto. Veo que solicitan el ático de 3 habitaciones, dije finalmente, mi tono deliberadamente neutral. Alquiler mensual de 8.000 euros más gastos de comunidad. Depósito de 3 meses. Total inicial de 33.200 euros. Levanté la vista, encontrando los ojos de Tomás. ¿Tienen esa cantidad disponible para el pago de hoy? Tomás abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Lo vi tragar saliva, su nuez de Adán subiendo y bajando con dificultad. Las arrugas alrededor de sus ojos parecían haberse profundizado en los últimos 3 minutos. Nosotros. Tartamudeó, mirando desesperadamente a Natalia, quien seguía congelada contra el ventanal. Esto es ridículo, encontró finalmente su voz Natalia, aunque sonaba aguda y temblorosa. Tú no puedes ser la dueña de este edificio. Es imposible. Hace 3 años eras una enfermera sin nada. Vivías en un apartamento horrible. Usabas ropa de segunda mano. No podías ni permitirte un bolso decente. Sonreí, y no fue una sonrisa amable. Tienes razón, Natalia. Hace 3 años era una enfermera que trabajaba 18 horas al día mientras mi entonces esposo construía su carrera. Vivía modestamente porque cada euro que ganaba lo invertía en nuestro futuro. Un futuro que, resulta, solo existía en mi imaginación. Hice una pausa, dejando que mis palabras penetraran. Pero resulta que cuando dejas de cargar con el peso de un marido mediocre, una suegra venenosa y un matrimonio que te drena, tienes mucha más energía para construir un imperio. No te creo, insistió Natalia, aunque su voz carecía de convicción. Esto es algún tipo de truco. Probablemente trabajas aquí como secretaria o algo así y estás fingiendo. Marco, interrumpí sin apartar la vista de Natalia, muéstrales los documentos de propiedad del edificio, por favor. Marco abrió su tablet y la giró hacia ellos. En la pantalla, claramente visible, estaba la escritura de propiedad de la Torre Diamante Imperial. Comprada al contado hace 6 meses por Elena Sofía Martínez Herrera por 18 millones de euros. Vi el momento exacto en que la realidad los golpeó. Fue como ver un edificio derrumbarse en cámara lenta. Tomás se tambaleó ligeramente. Natalia dejó escapar un sonido ahogado. Dolores tuvo que sentarse nuevamente, su mano sobre el pecho. Pero, ¿cómo?, susurró Tomás, su voz apenas audible. ¿Cómo conseguiste? 18 millones de euros, completé por él. Bueno, resulta que mi abuela, que en paz descanse, me dejó un pequeño terreno que tú nunca consideraste importante cuando estábamos casados. De hecho, creo que te burlaste de él una vez, llamándolo tierra inútil en medio de la nada, ¿recuerdas? Tomás palideció aún más. Yo continué, mi voz adquiriendo un filo afilado. Ese terreno inútil estaba exactamente en el camino del proyecto de desarrollo urbano más grande de Valencia. Lo convertí en mi capital inicial, invertí inteligentemente, estudié finanzas, me rodeé de las personas correctas. Y mientras tú te hundías en deudas tratando de mantener feliz a tu esposa derrochadora, yo construía una fortuna de 23 millones de euros. 23. Dolores repitió el número como si fuera un idioma extranjero. 23 millones. Y creciendo cada día, agregué alegremente. Las inversiones inmobiliarias son maravillosamente lucrativas cuando sabes lo que haces. Y cuando no tienes que gastar tu dinero en mantener las apariencias para impresionar a gente cuya opinión no vale nada. Natalia finalmente encontró algo de su antigua arrogancia, aunque sonaba hueca. Si eres tan rica, ¿por qué sigues usando tu apellido de soltera? ¿Por qué no el apellido Ruiz si estabas tan orgullosa de tu matrimonio? La pregunta me hizo reír, una risa genuina que resonó en el ático. Oh, Natalia. Recuperé mi apellido de soltera el mismo día que firmé los papeles de divorcio. El apellido Ruiz fue lo primero que descarté de mi vida pasada. Resultó ser tan valioso como el hombre que lo llevaba, absolutamente nada. Tomás se encogió como si lo hubiera abofeteado físicamente. Bien. Que sintiera una fracción del dolor que me causó. Elena, intentó,
su voz tomando un tono suplicante que nunca le había escuchado. Por favor, tienes que entender. Yo cometí un error. Un error terrible. Estaba confundido, presionado, ¿Y ahora qué? Lo interrumpí, mi voz fría como hielo. Ahora que descubres que la basura sin valor vale más que tú y tu nueva familia juntos, ¿de repente fue un error? Ahora que resulta que la mujer que descartaste por no tener conexiones posee el edificio más exclusivo de Madrid. Yo nunca dije que fueras basura sin valor, protestó débilmente. No, concordé. Tú simplemente te quedaste ahí en silencio mientras tu madre y tu nueva esposa me lo decían. Lo cual, Tomás, es exactamente lo mismo. Tu silencio fue tu complicidad. Me volví hacia Dolores, quien evitaba mi mirada como si hacerlo pudiera hacerme desaparecer. Y usted, Dolores. Durante 7 años me dijo que su hijo se había conformado conmigo. Que yo no tenía la educación adecuada, las conexiones correctas, la familia apropiada. Que arrastraba a Tomás hacia abajo con mi pobreza y mi falta de clase. Hice una pausa, dejando que el silencio se extendiera. Resulta que su hijo se estaba elevando gracias a mi trabajo, mi sacrificio y mi apoyo incondicional. Y en el momento en que me quitó de su vida, comenzó su descenso. Dolores finalmente me miró, y por primera vez vi algo en sus ojos que no era desprecio, era miedo. Elena, si fui dura contigo, fue solo porque quería lo mejor para mi hijo. No, la corté. Usted fue cruel porque le gustaba serlo. Porque le daba poder sentirse superior a alguien. Y ahora descubre que la persona a quien pisoteó está parada muy por encima de usted, y eso debe ser devastador para su ego. Me volví hacia los tres, abarcándolos con una mirada que había practicado durante 3 años de reuniones de negocios con tiburones corporativos. Entonces, volvamos al asunto en cuestión. Ustedes quieren alquilar mi ático. 33.200 euros por adelantado. ¿Tienen el dinero? El silencio fue mi respuesta. Eso pensé, dije suavemente. Marco, ¿cuánto dijeron que podían reunir en unos días? Marco consultó sus notas con expresión seria. Mencionaron que necesitaban organizar fondos, pero no especificaron una cantidad concreta ni un plazo definido. Ya veo. Caminé hacia el ventanal, obligando a Natalia a apartarse. Miré la vista de Madrid, la ciudad donde había reconstruido mi vida desde cero. Es fascinante, ¿no les parece? Ustedes entraron aquí hace una hora convencidos de que este lugar les pertenecía. Tomando fotos para redes sociales, planeando qué habitación sería para qué, actuando como si ya hubieran firmado el contrato. Me volví para enfrentarlos nuevamente. Volaron alto con alas prestadas, como me gusta decir. Y ahora la gravedad está haciendo su trabajo. Por favor, la voz de Tomás se quebró. Elena, si alguna vez significó algo para ti nuestro matrimonio, por favor. Si significó algo, repetí, sintiendo la ira finalmente burbujar a la superficie. Tomás, significó todo para mí. Te amaba con cada fibra de mi ser. Sacrifiqué mis sueños, mi tiempo, mi dinero, mi bienestar por ti. Y tú lo tiraste todo como si fuera basura el día que apareció alguien con un apellido más impresionante y una cuenta bancaria más grande. Cuenta bancaria que resultó ser humo, murmuró Marco lo suficientemente bajo para que solo yo lo escuchara. Tuve que morder mi mejilla para no sonreír. Entonces no, continué, mi voz recuperando su firmeza profesional. Lo que significó nuestro matrimonio para mí es exactamente porque no voy a ayudarte ahora. Porque aprendí que la gente te muestra quiénes son realmente en los momentos difíciles. Y tú me mostraste que eras un cobarde dispuesto a sacrificar amor real por estatus falso. Natalia, quien había permanecido inusualmente callada durante los últimos minutos, finalmente encontró su voz. Pero ya no sonaba arrogante. Sonaba desesperada. Escucha, claramente hay historia entre ustedes. Pero yo no tengo nada que ver con eso. Tomás y yo nos conocimos después de que ustedes ya estaban teniendo problemas. No rompí ningún matrimonio. Me reí. No pude evitarlo. La pura audacia de la mentira era casi admirable. Natalia, los registros telefónicos que mi abogado obtuvo durante el divorcio mostraron que tú y Tomás habían estado en contacto durante 8 meses antes de que él me pidiera el divorcio. 8 meses de mensajes, llamadas y encuentros,
casuales, que él escondió de mí. Así que por favor, no insultes mi inteligencia fingiendo inocencia. Natalia se sonrojó, pero no con vergüenza. Con ira. ¿Y qué si nos conocimos antes? Él claramente no era feliz contigo. Yo solo le mostré que había algo mejor disponible. Tú eras aburrida, pobre, sin ambición. ¿Qué esperabas? ¿Qué se quedará atrapado contigo para siempre? Natalia, advirtió Tomás, pero ella lo ignoró. No, déjame terminar. Elena, tal vez tenías dinero escondido de algún terreno de tu abuela, pero eso no te da clase. Eso no borra años de ser una simple enfermera. El dinero no puede comprar educación real, conexiones genuinas, o el tipo de sofisticación que se necesita para moverse en círculos de verdadera élite. Tienes toda la razón, dije, y vi confusión cruzar su rostro ante mi acuerdo. El dinero no compra esas cosas. Pero, ¿sabes qué? Resulta que no las necesito. Porque mientras tú te preocupabas por qué bolso llevar a qué evento para impresionar a gente superficial, yo construía relaciones comerciales reales con personas exitosas. Mientras tú posabas para Instagram en restaurantes que no podías pagar, yo estaba cerrando tratos de millones de euros. Me acerqué a ella, y por primera vez la vi retroceder, intimidada. Y ahora estás aquí, en mi edificio, rogando por alquilar mi apartamento, incapaz de pagar la entrada. Entonces dime, Natalia, ¿quién tiene la sofisticación real? ¿La mujer que construyó un imperio desde cero, o la que se casó con un hombre por su supuesto potencial de riqueza y ahora se está ahogando en deudas de tarjetas de crédito? El golpe aterrizó. Vi lágrimas formarse en sus ojos, su labio inferior temblando. Por un momento, casi sentí lástima. Casi. Marco, dije, volviéndome hacia mi gerente. Creo que hemos perdido suficiente tiempo. Claramente los señores Ruiz Montero no están en posición de cumplir con los requisitos financieros del ático. Por favor, acompáñalos a la salida. Espera, gritó Tomás, acercándose con las manos extendidas en súplica. Elena, por favor. No estoy pidiendo caridad. Podemos pagar, eventualmente. Dame un mes, tal vez 2, para reunir el dinero. Por favor. Lo miré, realmente lo miré, por primera vez desde que entré al ático. Vi las arrugas de estrés, las ojeras, la tensión en su mandíbula. Vi a un hombre que había apostado todo al caballo equivocado y ahora enfrentaba las consecuencias. Y no sentí nada. Ni satisfacción, ni tristeza, ni ira. Solo, vacío donde alguna vez hubo amor. No, dije simplemente. Elena. La respuesta es no, Tomás. No voy a alquilarte el ático en un mes. No voy a alquilártelo en 2 meses. No te lo voy a alquilar nunca. Porque resulta que yo también tengo estándares para mis inquilinos. Y ustedes no los cumplen. Esto es venganza, estalló Dolores, finalmente encontrando su voz. Pura venganza mezquina. Te estás comportando exactamente como la persona sin clase que siempre supe que eras. Venganza, repetí, volviéndome hacia ella. No, Dolores. Venganza sería cobrarles por cada insulto, cada humillación, cada momento en que me hicieron sentir inferior. Esto es simplemente negocios. Tengo un edificio de lujo, y ustedes no pueden pagarlo. Así de simple. Pero puedes darnos una oportunidad, insistió Tomás. Un plan de pago, términos especiales, algo. ¿Cómo tú me diste una oportunidad cuando me echaste de mi hogar con 300 euros y una maleta? Pregunté, mi voz cortante como cristal. ¿Cómo tu familia me dio la oportunidad de explicar, de luchar por nuestro matrimonio, de... Me detuve, respirando profundo. No. No iba a perder mi compostura ahora. No iba a darles la satisfacción de ver cuánto daño todavía podían causar. El tour ha terminado, anuncié con firmeza. Marco, por favor asegúrate de que los señores Ruiz Montero encuentren la salida. Usa la puerta de servicio en el sótano. No quiero que otros posibles inquilinos los vean en el lobby principal. Podría dar una impresión equivocada sobre la clase de personas que frecuentan este edificio. La humillación de ser escoltados por la puerta trasera, la salida de empleados y entregas, fue el toque final. Vi la realización cruzar sus rostros, no solo estaban siendo rechazados,
estaban siendo tratados como indeseables que manchaban la reputación del lugar. Esto no ha terminado, amenazó Natalia mientras Marco los guiaba hacia el ascensor de servicio. Vamos a. ¿Van a qué?, pregunté con curiosidad genuina. ¿Demandar? Adelante. Mi equipo legal es excelente y les encantaría un caso tan simple. ¿Hablar mal de mí? Por favor, cuéntenle a todo Madrid cómo la pobre enfermera que humillaron ahora es dueña del edificio más exclusivo de la ciudad. Estoy segura de que esa historia me hará quedar muy mal. No tenían respuesta. Porque no había ninguna respuesta posible. Los observé partir, sus figuras desapareciendo en el ascensor de servicio. Tomás volteó una última vez, su expresión una mezcla de arrepentimiento, vergüenza y algo que podría haber sido. ¿Añoranza? Demasiado tarde, quise decirle. Años demasiado tarde. Las puertas se cerraron. Me quedé sola en el ático con Marco, quien había mantenido su profesionalismo heroicamente durante todo el encuentro. Ese, dijo finalmente, fue el momento más satisfactorio de mi carrera en bienes raíces. El mío también, admití, sintiendo la tensión finalmente abandonar mis hombros. Pero Marco, esto no termina aquí. No. Sonreí, y esta vez fue una sonrisa genuina, casi depredadora. No. Porque verás, la humillación de hoy fue solo el aperitivo. El plato principal viene después. Quiero que investigues exactamente cuán desesperada es su situación financiera. Quiero saber cuántas deudas tienen, con quién, cuánto tiempo tienen antes de que todo colapse. ¿Puedo preguntar por qué? Porque, dije, caminando hacia el ventanal y mirando la ciudad que ahora me pertenecía más de lo que jamás les pertenecería a ellos, quiero estar ahí cuando toquen fondo. Quiero ser la persona que los observe caer, sabiendo que cada paso de su descenso es consecuencia directa de sus propias decisiones. Eso es bastante oscuro, señora Martínez. Lo sé, admití. Pero durante 3 años me llamaron basura sin valor. Durante 3 años me dijeron que no era suficiente, que nunca sería suficiente. Y ahora quiero que vean, con absoluta claridad, exactamente cuánto perdieron cuando me descartaron. Marco asintió lentamente. Entonces supongo que el siguiente capítulo de esta historia será aún más interesante. Oh, Marco, dije, sintiendo algo oscuro y satisfactorio enrollarse en mi pecho como un gato junto al fuego. No tienes idea. La caída de los arrogantes nunca es rápida, es un colapso lento donde cada día pierden un pedazo más de la ilusión que construyeron. 2 semanas después del encuentro en el ático, mi teléfono vibró con un mensaje de Marco, tengo la información que solicitó. Es considerable. ¿Cuándo quiere revisarla? Estaba en mi oficina revisando propuestas para una nueva adquisición en Barcelona cuando llegó el mensaje. Cerré la carpeta inmediatamente. Algunas cosas merecían atención prioritaria. Sube ahora, respondí. 5 minutos después, Marco entraba con una carpeta abultada y una expresión que mezclaba profesionalismo con algo parecido a la preocupación. Señora Martínez, contraté al investigador privado que recomendó para hacer un análisis financiero completo de la situación de los Ruiz Montero. ¿Los resultados son? Bueno, están al borde del colapso total. Abrió la carpeta sobre mi escritorio de caoba italiano. Documentos, extractos bancarios, registros de deuda se desplegaron como un mapa detallado de su destrucción financiera. Empecemos con Tomás, dijo Marco, señalando el primer conjunto de papeles. Su firma de arquitectura está en números rojos. Debe 4 meses de alquiler de la oficina, tiene 3 proyectos cancelados en el último año y 2 clientes lo están demandando por incumplimiento de contratos. Su cuenta bancaria personal tiene un saldo de 1.200 euros. Sus tarjetas de crédito están al límite, 32.000 euros en deuda acumulada entre 4 tarjetas diferentes. Sentí algo retorcerse en mi estómago. No era satisfacción exactamente. Era algo más complejo, más oscuro. Continúa, dije. Natalia es peor. Tiene 68.000 euros en deudas de tarjetas de crédito personales. Ropa de diseñador, joyas, tratamientos de belleza, cenas en restaurantes exclusivos, todo cargado a crédito. Ha vendido varias piezas de joyería en casas de empeño en los últimos 6 meses. El investigador encontró recibos.
Además, está siendo investigada por fraude de seguros. Al parecer, reportó un robo de un bolso de 30.000 euros que nunca poseyó realmente, solo lo había tomado prestado de una boutique para fotos de Instagram. Fraude de seguros, repetí, genuinamente sorprendida. Eso va más allá de la simple vanidad. Es desesperación, corrigió Marco. El tipo de desesperación que lleva a la gente a tomar decisiones cada vez más irracionales. Y luego está Dolores. Sacó otro conjunto de documentos. Su casa en el barrio de Salamanca, la que siempre presumía, tiene una hipoteca inversa. Básicamente, el banco es dueño de casi todo el valor de la propiedad. Tiene deudas con 3 prestamistas diferentes por un total de 90.000 euros. Y aquí está la parte interesante, está vendiendo muebles, arte, todo lo que puede, tratando de mantener las apariencias mientras su mundo se desmorona. Miré los documentos con una mezcla de emociones que no podía desenredar completamente. Había esperado esto, lo había buscado activamente, pero verlo detallado en blanco y negro era diferente. En total, concluyó Marco, la familia Ruiz Montero está aproximadamente 200.000 euros en deuda, sin contar los intereses que se acumulan mensualmente. A este ritmo, Tomás perderá su firma en 3 meses. Natalia podría enfrentar cargos criminales por el fraude. Y Dolores podría perder su casa en 6 meses si no puede hacer los pagos de sus préstamos. Cerró la carpeta y me miró directamente. Señora Martínez, sé que esta gente la lastimó profundamente. Pero tengo que preguntarle, ¿hasta dónde quiere llevar esto? Porque desde aquí, la única dirección que pueden tomar es hacia abajo. Y abajo significa sin hogar, posiblemente en bancarrota, destruidos no solo financiera sino socialmente. La pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotros. Era una buena pregunta. Una pregunta que debería haber considerado antes de comenzar esta investigación. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar? Quiero verlo, dije finalmente. Quiero ver cómo se desarrolla naturalmente. No voy a intervenir para hundir más el barco, Marco. No necesito hacerlo. Ellos mismos se están hundiendo perfectamente sin mi ayuda. Pero quiero observar. Quiero entender completamente las consecuencias de sus decisiones. Marco asintió lentamente. ¿Y si piden ayuda? ¿Si Tomás se acerca a usted directamente? Entonces, dije, sintiendo que cada palabra salía más fría que la anterior, escucharé. Pero ayudar es otra cosa completamente diferente. No tuve que esperar mucho. 3 días después, mi asistente anunció que Tomás Ruiz estaba en el lobby, pidiendo verme sin cita previa. Dile que espere, instruí. Tengo reuniones programadas durante las próximas 2 horas. Si todavía está ahí después, puede subir 5 minutos. Era cruel, lo sabía. Hacerlo esperar como si fuera un vendedor no deseado en lugar del hombre con quien compartí 7 años de mi vida. Pero también era necesario. Necesitaba que entendiera completamente cómo habían cambiado las dinámicas de poder entre nosotros. 2 horas y 15 minutos después, mi asistente lo acompañó a mi oficina. Tomás se veía peor que la última vez. Su traje, aunque limpio, estaba arrugado. Había perdido peso, su rostro lucía demacrado. Las ojeras bajo sus ojos eran tan profundas que parecían moretones. Elena, comenzó, pero lo detuve con un gesto de mano. Señora Martínez, corrigió. O Elena si estamos siendo informales, pero definitivamente no hay suficiente familiaridad entre nosotros para que simplemente entres con mi nombre de pila como si nada hubiera pasado. Se encogió visiblemente. Señora Martínez. Gracias por recibirme. Tiene 5 minutos, dije, mirando ostensiblemente mi reloj Cartier. Mi siguiente reunión es importante. Necesito pedirte un favor. Un préstamo. 50.000 euros. Sé que es mucho, pero mi negocio está pasando por un momento difícil y si pudiera solamente... No. La respuesta salió instantánea, sin siquiera considerar su solicitud. Por favor, Elena. Señora Martínez. Por favor. Pagaré intereses, cualquier tasa que consideres justa. Firmaré un contrato legal. Solo necesito este dinero para salvar mi firma. Si pierdo la firma, pierdo todo. Tengo empleados que dependen de mí,
proyectos a medio terminar, clientes esperando. Clientes que te están demandando por incumplimiento, interrumpí suavemente. Sí, Tomás. Estoy al tanto de tu situación. Probablemente mejor de lo que tú mismo estás. El color abandonó su rostro. ¿Has estado investigándome? Investigando es una palabra fuerte. Digamos que me mantuve informada sobre las personas que alguna vez fueron importantes en mi vida. Es fascinante, ¿no te parece? Hace 3 años me echaste porque no era suficientemente buena, no tenía las conexiones correctas, no podía abrirte las puertas que necesitabas. Y ahora estás aquí, rogando por dinero a la misma mujer que descartaste como basura. Nunca dije esas palabras, protestó débilmente. No, Tomás. Tu silencio las gritó por ti. Cada vez que tu madre me insultaba y tú no decías nada. Cada vez que Natalia me comparaba desfavorablemente con su círculo social y tú asentías. Tu silencio fue más cruel que cualquier palabra que pudieran haber dicho ellas. Se dejó caer en la silla frente a mi escritorio sin ser invitado, su postura completamente derrotada. Tenías razón, dijo con voz apenas audible. Sobre todo. Cometí el peor error de mi vida cuando te dejé. Cambié a una mujer que me amaba incondicionalmente, que me apoyaba, que hacía de mí un mejor hombre, por una ilusión. Por estatus vacío y promesas falsas. ¿Y ahora qué?, pregunté, mi voz deliberadamente neutral. Ahora que la ilusión se rompió, ¿vienes arrastrándote de vuelta? ¿Esperas que yo limpie el desastre que creaste? No espero nada, dijo, finalmente levantando la vista para mirarme. No merezco nada de ti. Lo sé. Pero estoy desesperado, Elena. No es solo por mí. Natalia está teniendo problemas. Problemas legales. Y mi madre podría perder su casa. Y sé que no es tu problema, sé que no tienes ninguna razón para ayudar, pero no sé a quién más recurrir. Por un momento, solo un momento, sentí algo parecido a la compasión. Este hombre arruinado frente a mí alguna vez fue alguien a quien amé. Compartimos sueños, risas, momentos de intimidad. Había sido mi compañero de vida durante años. Pero luego recordé. Recordé esa noche con mi maleta, saliendo de mi propia casa. Recordé los meses llorando en ese cuarto alquilado. Recordé cada insulto, cada humillación, cada momento en que me hicieron sentir menos que humana. No, repetí, esta vez más suave pero igual de firme. No voy a prestarte dinero, Tomás. No voy a rescatarte de las consecuencias de tus propias decisiones. Entonces, ¿qué? Su voz se elevó con desesperación. ¿Me vas a dejar caer? ¿Vas a observar mientras pierdo todo? Sí, dije simplemente. Exactamente como ustedes me observaron a mí cuando pensaban que había caído. La diferencia es que yo realmente caí y me levanté por mi cuenta. Tú te estás cayendo de un pedestal que nunca debiste haber construido sobre mentiras y apariencias. Se levantó abruptamente, las manos apretadas en puños a sus costados. Esto es venganza. Pura y simple venganza. No importa cuánto lo disfraces con lógica empresarial o lecciones de vida. ¿Quieres verme sufrir porque yo te hice sufrir? ¿Sabes qué, Tomás? Me levanté también, enfrentándolo a través del escritorio. Tienes razón. Hay un elemento de justicia poética en esto que no voy a negar. Pero aquí está la diferencia fundamental, yo no te hice caer. No saboteé tu negocio. No forcé a Natalia a gastar dinero que no tenían. No obligué a tu madre a tomar malas decisiones financieras. Ustedes hicieron todo eso solos. Yo simplemente me negué a ser tu red de seguridad después de que me botaste de tu vida. Por favor, y ahora había lágrimas en sus ojos. Por favor, Elena. Si no por mí, entonces por los buenos momentos que compartimos. Por los años que estuvimos juntos. Tiene que haber algo de esa mujer compasiva que conocí todavía en ti. Y ahí estaba. El golpe bajo. Apelar a quien yo solía ser, a la mujer que priorizaba a otro sobre sí misma, que sacrificaba su propio bienestar por las personas que amaba. Pero esa mujer había muerto en un cuarto alquilado 3 años atrás. Y en su lugar había surgido algo diferente. Algo más fuerte, más frío, más calculador. Esa mujer, dije lentamente,
murió el día que firmó los papeles de divorcio. La mujer que está frente a ti ahora aprendió que la compasión sin límites te convierte en un blanco para personas que la explotarán. Aprendió que perdonar a quien no merece perdón solo te garantiza más dolor. Aprendió que a veces, la mejor venganza es simplemente el éxito propio y permitir que los demás enfrenten las consecuencias de sus acciones. Entonces no hay nada que pueda decir, murmuró, derrotado. Nada que pueda hacer. Nada, confirmé. Tu tiempo se acabó, Tomás. Por favor, retírate. Y no regreses. La próxima vez que aparezcas sin cita, seguridad te escoltará afuera. Lo observé irse, sus hombros encorvados, cada paso más lento que el anterior. La puerta se cerró detrás de él con un clic suave que resonó en el silencio de mi oficina. Me senté nuevamente en mi silla ejecutiva, mirando por la ventana hacia la ciudad. ¿Me sentía mejor? ¿Me sentía reivindicada? Honestamente, no estaba segura. Había esperado que verlo humillarse, verlo rogar, me haría sentir victoriosa. En cambio, me sentía vacía. Como si hubiera ganado una batalla, pero no estaba segura de qué guerra estaba peleando realmente. Mi teléfono sonó. Era Marco. Señora Martínez, acabo de recibir una llamada interesante. Natalia Montero está siendo arrestada. El fraude de seguros. Al parecer, la compañía de seguros presentó cargos criminales esta mañana. Cerré los ojos. Entiendo. ¿Quiere que continúe monitoreando la situación? Sí, dije después de un largo silencio. Pero Marco, quiero que prepares algo más. Señora. Prepara un contrato de empleo. Posición de mantenimiento del edificio. Salario mínimo más beneficios básicos. Turno nocturno. Hubo una pausa sorprendida del otro lado de la línea. ¿Para quién? Para Tomás Ruiz. Cuando su firma colapse completamente y no tenga más opciones, le ofreceré trabajo. No como caridad. Como empleado. Trabajando en el edificio que nunca pudo permitirse como inquilino. Limpiando los pisos que recorrió con arrogancia. Manteniendo el lujo que codició pero nunca alcanzó. Eso es. Marco se detuvo, buscando palabras. Cruel, sugerí. Tal vez. Pero también es una oportunidad. Una oportunidad de humildad real. De entender que se siente estar en el otro lado. Y quién sabe, tal vez le haga bien. Tal vez necesite tocar fondo completamente antes de poder empezar a reconstruirse. ¿Y si rechaza la oferta? Entonces, dije, sintiendo algo oscuro y satisfactorio en mi pecho, al menos no podrá decir que no le di una oportunidad cuando más la necesitaba. A diferencia de lo que él hizo conmigo. Colgué el teléfono y me quedé mirando mi reflejo en la ventana oscurecida. La mujer que me devolvió la mirada era exitosa, poderosa, inalcanzable. También era alguien que apenas reconocía. ¿Qué me había convertido en estos 3 años? ¿En qué me estaba convirtiendo con cada decisión que tomaba? No tenía respuestas. Solo sabía que el juego todavía no había terminado. Y yo tenía todas las cartas ganadoras en mis manos. La pregunta era, ¿hasta dónde estaba dispuesta a jugarlas? Una semana después, Natalia fue formalmente acusada de fraude de seguros. Los medios locales cubrieron la historia. Influencer de lujo arrestada por fraude. Las fotos en los periódicos mostraban a una Natalia demacrada, sin maquillaje, siendo escoltada fuera de la estación de policía. 2 semanas después, la firma de arquitectura de Tomás cerró oficialmente. Los empleados fueron despedidos. Las oficinas vaciadas. Sus sueños, reducidos a cajas de cartón y contratos cancelados. 3 semanas después, Dolores puso su casa en venta. Una venta forzada por el banco. El precio era significativamente menor que el valor de mercado porque necesitaba vender rápido. Y durante todo esto, yo observaba. Como un espectador en un teatro trágico donde conocía el final pero no podía apartar la mirada. ¿Era esto lo que quería? ¿Era esta destrucción completa lo que había estado buscando cuando compré este edificio, cuando planeé este confrontamiento elaborado? Mi teléfono vibró con otro mensaje de Marco, asterisco, Tomás Ruiz acaba de llamar preguntando si todavía había alguna posición disponible en el edificio.
cualquier posición. Dice que está dispuesto a hacer cualquier cosa. Asterisco, miré el mensaje durante largo tiempo. Esta era mi oportunidad. Mi momento de misericordia o de crueldad final. La decisión que definiría no solo el futuro de Tomás, sino el tipo de persona en la que me había convertido. Mis dedos se movieron sobre el teclado casi por voluntad propia. Asterisco, dile que sí. Dile que hay una posición de limpieza nocturna disponible. Salario mínimo. Beneficios mínimos. Si la quiere, que venga mañana a las 6 de la mañana para entrenamiento. Y Marco, asegúrate de que entienda que será mi empleado. Que trabajará bajo mis reglas. Que cada día verá el ático que nunca pudo pagar, limpiará los pisos de inquilinos que sí pueden permitirse estar aquí, y recordará cada decisión que lo llevó a este punto. Asterisco, envié el mensaje y me quedé mirando la pantalla, esperando sentir algo. Triunfo, satisfacción, justicia. En cambio, solo sentí el peso de mi propia transformación. El peso de convertirse en alguien que podía orquestar la caída de otro ser humano y llamarlo justicia. Pero ya era demasiado tarde para arrepentimientos. El juego estaba en movimiento. Y yo iba a jugarlo hasta el final. Sin importar qué dijera eso sobre quién me había convertido. A veces, la verdadera justicia no está en destruir a quien te lastimó, sino en permitirles ver claramente quién fueron y quiénes podrían haber sido. La mañana que Tomás comenzó su primer día como empleado de limpieza en la Torre Diamante Imperial, llegué al edificio una hora antes de lo habitual. No estaba segura de por qué. Tal vez era morbosa curiosidad. Tal vez era algo más profundo que no quería examinar demasiado de cerca. Desde las cámaras de seguridad de mi oficina, lo observé llegar a las 5:45 de la mañana. Vestía ropa simple, jeans oscuros y una camisa gris, tan diferente de los trajes de diseñador que solía usar. Caminaba con los hombros encorvados, como si cargara el peso del mundo. O tal vez solo cargaba el peso de sus propias decisiones. Marco lo recibió en el sótano, donde estaban los vestidores del personal. Le entregó un uniforme azul marino con el logo de la Torre Diamante Imperial bordado en el pecho. Le mostró los suministros de limpieza, el cuarto de mantenimiento, los horarios de rondas. Tomás aceptó todo sin protestar. Sin argumentar. Sin un solo intento de negociar términos mejores o buscar trato especial. Había esperado resistencia. Había esperado que su orgullo finalmente se revelara. Pero lo que vi en las cámaras fue algo diferente, completa y total derrota. O tal vez, algo que podría parecerse a la aceptación. Su primer trabajo fue limpiar el vestíbulo principal. Los pisos de mármol que había cruzado con Natalia y Dolores semanas atrás, cuando todavía creían que podían permitirse vivir aquí. Ahora estaba de rodillas, fregando esas mismas baldosas, eliminando marcas de zapatos y manchas imperceptibles. Vi cómo se detenía ocasionalmente, mirando alrededor del vestíbulo con una expresión que no podía descifrar completamente. ¿Arrepentimiento? ¿Vergüenza? ¿Amargura? Mi intercomunicador sonó. Era mi asistente. Señora Martínez, tiene una visita no programada. Una señora Dolores Ruiz. Dice que es urgente. Dolores. La mujer que me llamó basura sin valor ahora estaba aquí, probablemente para suplicar por su hijo. La ironía era tan espesa que casi podía saborearla. Hazla pasar, dije después de un momento. Pero dile que tiene 10 minutos, no más. 5 minutos después, Dolores entraba a mi oficina. El cambio en ella era aún más dramático que en Tomás. Su ropa, aunque todavía de calidad, estaba pasada de moda. Su cabello, que siempre mantenía perfectamente peinado en el salón más caro de Madrid, ahora mostraba raíces grises. Había perdido esa aura de superioridad que siempre la rodeaba como un perfume caro. En su lugar, había algo quebrado. Algo humano. Elena, comenzó, y su voz temblaba. Gracias por recibirme. Señora Martínez, corregí automáticamente, aunque con menos filo que antes. Y tiene 10 minutos. Se sentó sin ser invitada, sus manos temblando mientras las entrelazaba en su regazo. Vine a rogarte, dijo simplemente, sin rodeos. A rogarte que tengas piedad de mi hijo. Sé que le has dado trabajo, y por eso estoy agradecida, más de lo que puedes imaginar.
¿Pero ese salario? Elena, ese salario apenas cubre sus gastos básicos. No puede pagar las deudas, no puede ayudarme con la casa, no puede. No puede mantener el estilo de vida al que se acostumbró, terminé por ella. ¿No puede rescatar a su madre de las consecuencias de sus propias malas inversiones? ¿No puede salvar a su esposa de los cargos criminales que ella misma causó? Dolores se encogió como si la hubiera golpeado. Tenías razón, susurró. Sobre todo. Sobre mí, sobre cómo te traté, sobre lo que le hice a mi propio hijo al criarlo para valorar las cosas equivocadas. Te convertí en el enemigo cuando deberías haber sido la hija que siempre quise. ¿Y ahora? Ahora estoy pagando el precio de esa crueldad. Esas palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. Había imaginado este momento durante 3 años. Había soñado con el día en que Dolores reconociera su crueldad, admitiera sus errores. Pero ahora que estaba sucediendo, no sentía el triunfo que había anticipado. Solo sentía cansancio. ¿Por qué ahora?, pregunté. ¿Por qué esta disculpa llega solo cuando has perdido todo? ¿Cuándo necesitas algo de mí? Si todavía tuvieras tu casa, tu dinero, tu estatus, ¿estarías aquí admitiendo tus errores? Dolores me miró directamente a los ojos por primera vez. No, admitió con brutal honestidad. Probablemente no. Probablemente seguiría creyendo que tenía razón, que mis estándares eran justificados, que mi crueldad era alguna forma retorcida de amor por mi hijo. ¿Pero perder todo? Elena, cuando pierdes todo, cuando te quedas sin nada más que la verdad desnuda de quién eres realmente, no puedes esconderte más detrás de mentiras cómodas. Se limpió los ojos con manos temblorosas. Vi a mi hijo esta mañana. Lo seguí hasta aquí sin que él supiera. Lo vi ponerse ese uniforme. Lo vi de rodillas limpiando pisos. Y supe, con absoluta certeza, que yo hice eso. Mis valores distorsionados, mi obsesión con el estatus, mi crueldad hacia ti, todo eso llevó a mi hijo a este punto. No fuiste tú quien lo destruyó, Elena. Fui yo. Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora, arruinando lo poco que quedaba de su maquillaje. Y ahora vengo a rogarte, no que le des dinero o privilegios especiales. Solo que si hay alguna humanidad todavía en ti, algún rastro de la mujer compasiva que conocí, que le des una oportunidad de reconstruirse. Una oportunidad real, no solo un trabajo que lo mantiene sobreviviendo pero nunca avanzando. Me recosté en mi silla, estudiándola. Esta mujer que me había torturado psicológicamente durante años ahora estaba expuesta, vulnerable, completamente a mi merced. Y descubrí algo sorprendente, no quería su sufrimiento. No de esta manera. No cuando venía con tanta autoconciencia genuina, tanto arrepentimiento real. ¿Perdiste tu casa?, pregunté abruptamente. Ella asintió. Se vendió la semana pasada. Estoy viviendo en un apartamento de una habitación en Vallecas. Mis ahorros de vida, mis posesiones, todo se fue a pagar deudas. Me quedan algunos muebles y recuerdos. Nada más. ¿Y Natalia? Está en prisión preventiva esperando juicio. Tomás la visita 2 veces por semana. No sé si su matrimonio sobrevivirá a esto. Honestamente, no sé si debería. Pero eso es decisión de él. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando la ciudad que se despertaba. El sol comenzaba a salir, pintando los edificios con tonos dorados. Una nueva día. Siempre un nuevo día. Dolores, dije finalmente sin voltearme. Voy a ofrecerte algo, pero viene con condiciones. Condiciones no negociables. Cualquier cosa, respondió inmediatamente. Primero, Tomás se quedará en su posición actual durante 6 meses. 6 meses completos de trabajo de limpieza, turnos nocturnos, salario mínimo. Si demuestra consistencia, responsabilidad y humildad genuina, entonces consideraré moverlo a una posición mejor en mi compañía. Tal vez en mantenimiento del edificio con mejor salario. Tal vez eventualmente algo administrativo si muestra aptitud. Segundo, continué, volteándome para enfrentarla. Tú trabajarás también. Tengo varias propiedades que administro. Necesito a alguien para inspecciones de limpieza, gestión de proveedores de servicios, ese tipo de trabajo. No es glamoroso. No te hará rica.
pero te dará un salario decente y te mantendrá ocupada. Vi esperanza iluminarse en sus ojos. Tercero, y esto es lo más importante, ambos, tú y Tomás, asistirán a terapia. Terapia individual y familiar. Pagaré por ello, pero es obligatorio. Necesitan trabajar en entender por qué llegaron a este punto. Los patrones de pensamiento tóxicos, los valores distorsionados, todo eso. Sí, dijo Dolores inmediatamente. Sí a todo. Elena, gracias. Gracias. No merecemos tu generosidad después de... No es generosidad, la interrumpí. No exactamente. Es algo más complejo. Es darles la oportunidad que nunca me dieron a mí, la oportunidad de reconstruirse con apoyo en lugar de ser descartados como basura. Pero también es egoísta, Dolores. Porque necesito ver que el cambio real es posible. Necesito creer que la gente puede aprender de sus errores, que la crueldad no es permanente, que el arrepentimiento puede llevar a transformación real. Me senté nuevamente en mi escritorio. Necesito creer eso porque si no puedo creer en el cambio de ustedes, ¿cómo puedo creer en mi propio cambio? ¿Cómo puedo evitar convertirme en la versión de mí misma que solo busca venganza, que encuentra satisfacción en el sufrimiento de otros, que se ha endurecido tanto que ya no puede sentir compasión? Dolores me miró con una expresión de comprensión que no esperaba. Te convertiste en alguien fuerte, dijo suavemente. Alguien poderoso. Pero tienes miedo de que esa fuerza te haya convertido en alguien cruel. ¿En alguien como? Como yo era. Asentí lentamente, sorprendida por su percepción. Entonces déjame decirte algo, continuó. La verdadera fortaleza no está en la capacidad de destruir a tus enemigos. Está en la capacidad de ayudarlos incluso cuando no lo merecen, incluso cuando sería más fácil dejarlos caer. Lo que estás haciendo ahora, Elena, ofreciendo esta oportunidad cuando sería más simple y justificado dejarnos sufrir las consecuencias, eso es verdadero poder. Ese es el tipo de fortaleza que construye legados reales. 3 meses después, observaba a Tomás trabajar desde mi oficina. Ya no necesitaba las cámaras de seguridad. Había comenzado a hacer rondas nocturnas personales, revisando el edificio, hablando con el personal. Tomás había cambiado. No dramáticamente, no de la noche a la mañana. Pero en pequeñas formas que se acumulaban en algo significativo. Trabajaba con diligencia silenciosa. Nunca se quejaba. Ayudaba a otros miembros del personal sin que se lo pidieran. Llegaba temprano y se quedaba tarde si era necesario. Y en las sesiones de terapia que Marco supervisaba, yo recibía informes, parte del acuerdo, estaba haciendo trabajo real de introspección. Confrontando sus valores distorsionados, su cobardía al no defender lo correcto, su disposición a sacrificar sustancia real por apariencias vacías. Dolores también había cambiado. La mujer arrogante y crítica había sido reemplazada por alguien más humilde, más consciente. Hacía su trabajo meticulosamente, trataba a todos con respeto, incluso a los trabajadores de limpieza y mantenimiento que antes habría ignorado o menospreciado. Una noche, mientras hacía mi ronda habitual, encontré a Tomás limpiando el vestíbulo principal. Era pasada la medianoche. Debería haber terminado su turno hace una hora. ¿Por qué sigues aquí?, pregunté, haciendo que saltara sorprendido. Se enderezó, sosteniéndose en su trapeador. En la tenue luz del vestíbulo, pude ver cuánto había envejecido. Pero también había algo diferente en sus ojos. Algo más claro, más honesto. Había una mancha difícil, dijo simplemente. Quería asegurarme de que quedara perfecta antes de irme. Tomás, dije después de un momento de silencio. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué realmente? No me digas que es solo por el salario. Podrías encontrar otro trabajo, tal vez no en arquitectura todavía, pero algo mejor que limpieza nocturna. Dejó el trapeador a un lado y se sentó en uno de los bancos del vestíbulo. Después de un momento, me senté también, manteniendo distancia apropiada entre nosotros. Al principio, dijo lentamente, lo hacía porque no tenía opción. Porque había tocado fondo tan duramente que incluso mi orgullo se hizo pedazos. Pero después de las primeras semanas, algo cambió. ¿Qué cambió? Empecé a ver. Realmente ver. Los otros empleados aquí, Elena,
trabajan increíblemente duro. Hacen trabajos que la mayoría de la gente ni siquiera nota, y lo hacen con orgullo y dignidad. Y me di cuenta de que durante años, durante mi vida entera, los había visto como invisibles. Como menos que yo simplemente porque hacían trabajos humildes. Se frotó el rostro con manos cansadas. Y entonces me di cuenta de algo más. Me di cuenta de que tú hiciste trabajos humildes durante nuestro matrimonio. Enfermera, trabajando turnos extras, viniendo a casa exhausta pero siempre encontrando energía para apoyarme. Y yo te traté como si ese trabajo fuera inferior. Como si tú fueras inferior por hacerlo. Cuando en realidad, tú eras la persona más fuerte, más noble que conocía. Su voz se quebró ligeramente. Este trabajo, Elena, este trabajo humillante, denigrante que me diste, es el mejor regalo que alguien me ha dado jamás. Porque me está enseñando algo que debí haber aprendido hace décadas, que el valor de una persona no está en su título o cuenta bancaria. Está en su carácter. En su disposición a hacer lo que sea necesario con dignidad. En su capacidad de amar y apoyar sin esperar nada a cambio. Me quedé en silencio, procesando sus palabras. Había esperado muchas cosas de este experimento, de esta venganza elaborada que se había transformado en algo completamente diferente. Pero no había esperado esto. No había esperado crecimiento genuino, transformación real. ¿Y Natalia?, pregunté finalmente. Presenté papeles de divorcio la semana pasada, dijo quedamente. No por venganza o resentimiento. La visito todavía, la apoyo emocionalmente tanto como puedo mientras enfrenta sus propias consecuencias. Pero nuestro matrimonio se construyó sobre mentiras y apariencias. No había amor real ahí, nunca lo hubo. Solo dos personas usando a la otra para llenar vacíos en ellos mismos. Se giró para mirarme directamente. Sé que no merezco tu perdón, Elena. Sé que no merezco ni un segundo de tu tiempo o consideración. Pero quiero que sepas que cada día, trabajo en convertirme en el hombre que debía haber sido cuando estábamos juntos. No para recuperarte, eso sería imposible y no sería justo para ti. Sino porque finalmente entiendo qué tipo de hombre quiero ser. Y ese hombre se parece mucho al tipo de persona que tú siempre fuiste. Sentí lágrimas picando mis ojos y parpadeé furiosamente para contenerlas. Tomás, dije finalmente, mi voz más suave de lo que había sido con él en años. En 2 semanas, habrás completado tus 3 meses. Marco te va a ofrecer una posición en mantenimiento del edificio. Mejor salario, mejores horarios, más responsabilidad. ¿La aceptarás? Sí, respondió sin dudar. Y trabajaré tan duro en esa posición como lo he hecho aquí. No porque espere ascender más o porque esté tratando de impresionarte. Sino porque finalmente entiendo el valor del trabajo honesto y la dignidad que viene de hacerlo bien. Nos quedamos sentados en silencio en el vestíbulo vacío, dos extraños que alguna vez fueron íntimos, ahora navegando un territorio completamente nuevo entre el pasado y algún futuro indefinido. ¿Alguna vez podrás perdonarme?, preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. Lo consideré honestamente, buscando dentro de mí la respuesta verdadera. No lo sé, admití. El perdón no es un interruptor que puedes encender. Es un proceso. Pero puedo decir esto, ya no quiero tu destrucción. Ya no encuentro satisfacción en tu sufrimiento. Y tal vez eso es el comienzo de algo. No de reconciliación romántica, eso nunca sucederá. Pero tal vez de paz. Tal vez de cierre real. Tomás asintió, aceptando mis palabras con la gracia de alguien que finalmente había aprendido que no todo tiene que ser como él quiere. Eso es más de lo que merezco, dijo. Y más de lo que esperaba. Gracias, Elena. Por el trabajo, por la oportunidad, por no convertirte en alguien tan cruel como yo fui. Eres una mejor persona de lo que yo podría haber sido jamás. Se levantó, tomó su trapeador y continuó su trabajo. Y yo me quedé sentada ahí un momento más, procesando la conversación, procesando todo lo que había sucedido en los últimos meses. 6 meses después del día en que Tomás comenzó a trabajar en mi edificio, organicé una pequeña reunión en mi oficina. Tomás, Dolores y Marco estaban presentes. Tomás, comencé, manteniendo un tono profesional pero no frío. Has completado 6 meses en tu posición actual. Tu supervisor reporta trabajo excelente,
actitud positiva y disposición consistente para ir más allá de lo requerido. También los reportes de terapia indican progreso significativo en confrontar y cambiar patrones de pensamiento problemáticos. Tomás permanecía de pie, sus manos entrelazadas frente a él, esperando. Por lo tanto, te estoy ofreciendo una nueva posición. Asistente de gerencia de propiedades. Trabajarás bajo Marco, aprendiendo todos los aspectos de la administración del edificio. El salario es de 2.500 euros mensuales, con beneficios completos y oportunidad de crecimiento basado en desempeño. Vi sorpresa genuina cruzar su rostro. Elena. Señora Martínez, yo. No sé qué decir. ¿Sí o no?, respondí con una pequeña sonrisa. Son respuestas bastante simples. Sí, dijo inmediatamente. Absolutamente sí. Gracias. No te defraudaré. Lo sé, dije simplemente. Y lo sorprendente era que realmente lo creía. Me volví hacia Dolores. Y tú has hecho trabajo excepcional coordinando servicios a través de mis propiedades. Por lo tanto, estoy formalizando tu posición como coordinadora de servicios de propiedades, con un salario ajustado de 1.800 euros mensuales. Dolores se limpió las lágrimas que habían comenzado a correr por su rostro. Elena, yo no tengo palabras. Después de todo lo que te hice. Después de todo lo que hiciste, le interrumpí, elegiste cambiar. Elegiste hacer el trabajo difícil de confrontar quién eras y convertirte en alguien mejor. Eso merece reconocimiento. Me levanté, caminando hacia la ventana donde podía ver toda la ciudad extendida ante mí. Durante los últimos meses, he aprendido algo importante. La venganza es fácil. Mantener rencores es fácil. Permitir que tu dolor te convierta en alguien amargo y cruel es el camino de menor resistencia. Pero elegir crecer, elegir dar oportunidades incluso cuando no son merecidas, elegir creer en la posibilidad de cambio real, eso requiere verdadera fortaleza. Me volví para enfrentarlos. No somos amigos. Probablemente nunca lo seremos. Hay demasiada historia, demasiado dolor. Pero podemos ser colegas que se respetan mutuamente. Podemos ser personas que cometieron errores terribles y están trabajando activamente para ser mejores. Y francamente, eso es suficiente. Tomás y Dolores se miraron, luego ambos me miraron con expresiones de gratitud que iban más allá de palabras. Ahora, dije, volviendo a mi tono profesional. Marco tiene contratos para que ambos revisen y firmen. Y luego todos tenemos trabajo que hacer. Este edificio no se administra solo. Mientras salían de mi oficina, Marco se quedó atrás un momento. Señora Martínez, dijo con una sonrisa genuina. Cuando comenzamos este proyecto, nunca imaginé que terminaría así. Yo tampoco, admití. Empecé buscando venganza y terminé encontrando algo mucho más valioso. ¿Qué? Redención, dije pensativamente. No solo la de ellos. La mía también. Porque si hubiera seguido el camino de crueldad pura, si hubiera permitido que mi dolor me convirtiera en una versión femenina de las personas que me lastimaron, habría ganado batallas pero perdido mi alma en el proceso. Marco asintió con comprensión. Entonces, ¿diría que su plan de venganza funcionó? Sonreí, una sonrisa real, genuina, quizás la primera en mucho tiempo. Diría que mi plan evolucionó en algo mucho mejor que venganza. Evolucionó en justicia real. El tipo de justicia que no solo castiga sino que transforma. El tipo de justicia que deja a todos involucrados mejores de lo que eran antes. Un año después, estaba en la terraza del ático, el mismo ático que Tomás y Natalia habían codiciado desesperadamente. Lo había convertido en mi residencia personal finalmente. No porque necesitara vivir en el edificio, sino porque representaba algo importante, el lugar donde confronté mi pasado y elegí un futuro diferente. Mi teléfono sonó. Era una videollamada de una organización de beneficencia que había comenzado a apoyar, un refugio para mujeres saliendo de divorcios difíciles, ayudándolas a reconstruir sus vidas. Señora Martínez, dijo la directora con entusiasmo. Queríamos informarle que su donación más reciente nos permitirá expandir nuestros programas de capacitación laboral. Va a cambiar vidas reales. Muchas gracias. Después de colgar, me quedé mirando la ciudad.
Madrid brillaba bajo el sol de la tarde, llena de posibilidades, llena de vidas entrelazándose en patrones complejos de éxito y fracaso, crueldad y bondad, venganza y redención. Pensé en Tomás, quien ahora trabajaba diligentemente cada día, reconstruyendo su vida un paso a la vez. Pensé en Dolores, quien había encontrado propósito en trabajo honesto y humildad genuina. Pensé en Natalia, quien cumplía su sentencia pero según las cartas que Tomás mencionaba, también estaba haciendo su propio trabajo de reflexión y cambio. Y pensé en mí misma. En la enfermera que lloraba en un cuarto alquilado. En la mujer que construyó un imperio desde el dolor. En la persona que casi se perdió en el deseo de venganza pero encontró el camino de vuelta a su humanidad. ¿Había ganado? ¿Había perdido? Tal vez esas no eran las preguntas correctas. Tal vez la pregunta correcta era, ¿me había convertido en alguien de quien pudiera estar orgullosa? Y mirando la ciudad, sintiendo el peso del año pasado, de todas las decisiones difíciles y momentos de elección entre crueldad y compasión, pude responder honestamente, sí. No era perfecta. Todavía tenía momentos de amargura, días donde la vieja herida dolía. Pero había elegido no permitir que ese dolor me definiera. Había elegido crecer en lugar de endurecer. Había elegido dar oportunidades incluso cuando no eran merecidas. Y al hacerlo, había descubierto que la verdadera venganza no está en destruir a tus enemigos. Está en negarte a permitir que ellos te destruyan a ti. Está en construir algo tan hermoso, tan significativo desde las cenizas de tu dolor que su rechazo se convierta en el catalizador de tu mayor transformación. Mi teléfono sonó nuevamente. Esta vez era Marco. Señora Martínez, tenemos solicitudes de 3 nuevos inquilinos potenciales para los apartamentos del piso 15. ¿Cuándo puede revisar sus solicitudes? Mañana por la mañana, respondí. Esta noche, solo quiero disfrutar la vista. Y mientras el sol se ponía sobre Madrid, pintando el cielo con tonos de oro y rosa, me permití sentir algo que no había sentido en 4 años, paz. No la paz que viene de venganza consumada. No la paz que viene de ver sufrir a tus enemigos. Sino la paz que viene de saber que elegiste el camino difícil, el camino compasivo, el camino que te mantiene conectada con tu humanidad incluso cuando sería más fácil, más satisfactorio en el corto plazo, elegir crueldad. Esa era la verdadera victoria. Esa era la verdadera justicia. Y mientras las luces de la ciudad comenzaban a encenderse una por una, creando un mosaico de luz y sombra, supe que finalmente había encontrado lo que estaba buscando todo este tiempo, no venganza, sino libertad. Libertad del dolor que me había controlado. Libertad del deseo de hacer sufrir a otros como yo había sufrido. Libertad para construir una vida definida no por lo que perdí, sino por lo que elegí crear. Y esa, descubrí, era la mejor venganza de todas. Entonces, ¿qué te pareció esta historia de transformación, venganza y redención? Dale una nota de 0 a 10 y cuéntame desde dónde la has estado siguiendo. Tu opinión es muy importante para seguir creando historias que te atrapen de principio a fin. Porque al final, todos enfrentamos momentos donde podemos elegir entre amargura o crecimiento, entre venganza o compasión. Y a veces, la elección más difícil es también la que nos hace más fuertes. ¿Qué elegirías tú?